Bueno, buenas tardes a todos a una nueva charla, conferencia de la Orden Rosacruz OM, fundada por el maestro On Johansson. Una tarde más, vamos avanzando, desgranando toda la enseñanza Rosacruz. Vamos concretamente a hablar de un tema muy interesante desde muchos ámbitos, el eminentemente humano, alquímico, lo que es el sendero que nos lleva a la autorrealización, al seno mismo de la divinidad. Y la expresión bodas alquímicas, o mejor dijéramos la institución de las bodas, pues apenas es conocida en el planeta Tierra. Tan solo los iniciados y maestros de todas las épocas pues han establecido pautas y referencias, eso sí, de manera simbólica. En la literatura esotérica encontramos pues la más evidente y conocida, si hablamos del pasado, las bodas químicas de Christian Rosenkreuz, obra simbólica atribuida a Johann Valentin Andrea, ubicada en lo que en aquel momento se denominaba Movimiento Rosacruz, que fue publicada en 1616. Se describe el proceso iniciático con referencias abundantes a la alquimia. Y es en la alquimia donde precisamente encontramos el secreto de las bodas. Las bodas tienen su dimensión eminentemente humana y en el contexto alquímico existe también una conjunción de distinta naturaleza entre opuestos. Muchos volúmenes profundamente ilustrados con grabados alquímicos aparecen en la Edad Media, haciendo mención de la posibilidad de fabricar la famosa piedra filosofal y obtener pues, la famosa medicina universal, enigmáticas e indescifrables fórmulas, como hemos comentado en otras conferencias. Hay una codificación de los libros de alquimia que prácticamente si no se posee la llave del símbolo o si no se ha despertado conciencia, es realmente complicado establecer por dónde, si vale la expresión, por dónde van los tiros o de qué se nos está queriendo transmitir por parte de los maestros de la antigüedad, ¿no? Decía que son, por supuesto, enigmáticas e indescifrables fórmulas en las que se encerraba el secreto y actualmente ni el más potente de los ordenadores sería capaz de desencriptar o decodificar los libros de los antiguos maestros. En realidad, toda la alquimia medieval no es sino alquimia sexual. Han existido alquimistas pues, que han realizado sus experimentos en el orden espagírico, en la alquimia vegetal, pero la espagiria no es la alquimia tradicional. Podemos mencionar a nivel operativo que en las distintas operaciones descritas por los maestros, en las que se mencionan distintos elementos químicos, corresponden a distintas fases o estadios por los que atraviesa la energía sexual transmutada en las prácticas de transmutación alquímica de energía sexual que luego explicaremos. Los maestros supieron proteger muy acertadamente el secreto con el velo del símbolo, tal como hemos mencionado ahora mismo, y quien posea la llave del símbolo sabrá y podrá descubrir lo que muy inteligentemente han escondido los maestros. En esas operaciones intervienen fundamentalmente una serie de elementos descritos en los tratados medievales: azufre, mercurio. La boda alquímica llevada al terreno de la alquimia pues es la unión de dos compuestos o sustancias de naturaleza contraria. La mayoría de los filósofos herméticos han simbolizado la boda alquímica mediante la unión del azufre y del mercurio. El sol y la luna, lo fijo y lo volátil, macho o hembra, los dos dragones de Nicolas Flamel, el dragón celeste alado volátil y el dragón terrestre fijo, el águila y el león de Basilio Valentín, o el gallo y la zorra, el imán y el acero de Filareteo y el Cosmopolita, la rémora y la salamandra del mismísimo Cirano de Bergerac, el cual afirma Fulcanelli que era un auténtico adepto, Apolidiana, el anciano y la virgen, el hermano y la hermana, matrimonio mágico del cielo y de la tierra, león y leona, las dos llaves de San Pedro, mercurio y azufre, el buey y la vaca, el sol y la luna, rey y reina, la sol y la luna químicos, diríamoslo así. El resultado de esa unión sagrada de naturalezas contrarias se denomina el rebis filosofal, formado pues de generalmente dos sustancias, dos compuestos totalmente opuestos. Rebis o dos cosas en una, combinación química que es realmente alquímica. El disolvente secreto, la amalgama filosófica. Aquí tenemos una representación gráfica de lo que son las distintas fases de la gran obra
simbolizado por 3 crisoles, la fase de la putrefactio o nigredo, la albedo, del color blanco, y la rubedo, la rubificación de la obra, como culminación de los trabajos del alquimista. Están representando fases que en realidad obedecen al avance del iniciado del aspirante a Rosacruz, viviendo pues las herramientas, los valores que vamos a explicar y que le llevan indefectiblemente al despertar de la conciencia y a la autorrealización, a lo que es la culminación de la obra a la cual se refieren esos enigmáticos libros de alquimia, y muchos de ellos repiten una y otra vez la misma operación, que es la famosa gran boda, la boda alquímica. Bien, aquí tenemos simbólicamente unos extractos, los de la derecha fundamentalmente extraídos del famoso Mutus Liber, como estos que se ven un poquito más grandes. Si la ventanita de color naranja pues nos lo permitiera, pues se verían quizás un poquito mejor. Pero bueno, para hacernos una idea, tenemos las famosas bodas alquímicas representadas muy simbólicamente. El rebis filosofal del que hemos hablado hace un momentito. Famoso caduce de Mercurio a la derecha, por donde realmente nos representa los nadis, Ida y Pingala, que se enroscan por la columna vertebral hasta el cerebro y desembocan en el corazón, que es por donde desciende victoriosa la energía sexual transmutada. Bien, aquí tenemos un grifo, y el grifo muestra al investigador las cualidades contrarias que hay que agrupar en la materia filosofal. Cabeza y pecho de águila y el rostro cuerpo de león. La combinación de la fórmula por excelencia, fuego más agua es igual a consciencia, que enfáticamente especifica el maestro Johansson en el libro Bodas alquímicas, más la vivencia de los valores de transformación íntima que enseña la Rosacruz, vividos por los maestros e iniciados de toda época y lugar, pues nos llevan a la cristificación, a la unión con el íntimo, a la unión con el Padre, con el ser. En las distintas hierogamias, el hierogamos, en las distintas teogonías, las uniones rituales y culturales de un hombre con una mujer, tendentes a celebrar la unión del eterno masculino con el eterno femenino, del cielo con la tierra. En la persona de los que cumplen estos ritos, pues era pues como si los principios correspondientes se encarnasen y actuasen, convirtiéndose su unión física momentánea en una reproducción evocadora, eficaz de la unión divina, más allí del tiempo y del espacio. Ritos recogidos en tradiciones, en civilizaciones muy diferentes. En los misterios antiguos, pues una vez al año la sacerdotisa principal, pues personificando a la diosa, se unía en lugar sagrado con el hombre que representaba el principio masculino. Cumplido el rito, pues las otras sacerdotisas portaban el nuevo fuego sagrado considerado como engendrado por esta unión, y con su llama se alumbraba la de los hogares de las diferentes familias o clanes. El mismo rito pascual de consagración del agua, como se celebra sobre todo en la Iglesia ortodoxa, consigna o conserva rasgo visible de un simbolismo sexual. La candela, que posee un sentido fálico manifiesto, es por 3 veces sumergida en la fuente, símbolo del principio femenino de las aguas. El sacerdote toma el agua y sopla 3 veces sobre ella, trazando la letra griega P. La fórmula de la consagración pronunciada en esta unión comprende las palabras siguientes: que la virtud del Espíritu Santo descienda a toda la profundidad de esta fuente y fecunde toda la sustancia de este agua para la regeneración. Y es justamente la regeneración el trabajo que realiza el aspirante para volver a ese punto original del cual cayó y cayó hasta convertirse en lo que hoy puebla este mundo, que es el animal racional con su conciencia absolutamente dormida. En Oriente, la extendida iconografía del lingam, el phallus, puesto en el lotus padma o en el triángulo invertido, signo del yoni femenino y símbolo de la diosa Osakti, obedece al mismo sentido que acabamos de comentar. En el Egipto antiguo, pues no era como hombre, sino como una encarnación de Horus, como se unía el soberano a la esposa y la fecundaba para continuar la línea de realeza divina, entre comillas. En la fiesta helénica de las Antesterias, el acto más importante era el sacrificio privado que la mujer del arconte rey hacía
a Dionisios en su templo y su unión con el dios. En Babilonia se conocía la hierogamia, digo, una joven elegida que después de haber subido ritualmente los 7 pisos en terraza de la torre sagrada, el Zigurat, pues esperaba de noche la entrada del dios en una cámara nupcial situada más alta que estas terrazas, más allá de las 7. Recordemos, el 7 nos evoca a los 7 cuerpos, a lo que es las 7 dimensiones, los 7 cosmos, etc. Se creía que la sacerdotisa de Apolo pasaba la noche unida al dios sobre el lecho sagrado. A partir de Teócrito, la hierogamia de Zeus y Hera aparecerá ya descrita en otras fuentes. En el taoísmo, esta hierogamia está simbolizada por la unión del cielo y la tierra y la conjunción del yin y del yang. Bien, vemos que en todas las culturas, de alguna manera u otra, pues hay una unión simbólica que luego se consustaliza realmente en una unión sagrada, sexual, entre hombre y mujer, pues con una orientación marcadamente tendente a encarnar la divinidad. Y ahí se encierra el secreto del gran arcano del que luego hablaremos. Y realmente hay algo también interesante en la novela El Código da Vinci, que fue llevado al cine. En lo que es la propia película del Código da Vinci también se pronuncian estas mismas palabras que vamos a leer ahora. En la película basada en el libro de Dan Brown, pues hay un momento en el que se mencionan, pues más o menos unos 30 segundos en la propia película, una clave que es fundamental y que resume el secreto de los secretos, el punto central de lo que es la tradición hermética occidental oriental y que es la clave de las claves. Los paganos alcanzaban la trascendencia a través de la unión del hombre y la mujer. Hallaban a Dios a través del sexo. En el paganismo, las mujeres eran veneradas como el camino hacia el cielo. En los antiguos cultos religiosos, en lo que es Grecia, Egipto, Roma, esos cultos fueron de naturaleza sexual. En Roma fue venerado pues, el dios Priapo en forma de falo. La fiesta de Venus era una divinización del sexo. El Oriente está repleto de símbolos fálicos. Los menhires, pilares, columnas, obeliscos son también símbolos fálicos. En todas las antiguas culturas se rendía culto a la sexualidad, la cual era considerada como sagrada. La magia sexual, el Tantra Yoga y su práctica secreta, era reservada solo a los iniciados y constituía uno de los mayores secretos por todas sus implicaciones. La magia sexual se practicó en el cristianismo esotérico, en el budismo zen, entre los yogis de la India, en el Leusis, en los misterios druidas, mayas, aztecas, incluso afirmamos que el famoso Baphomet de los templarios era un símbolo sexual, tal como hemos mencionado en la propia charla y conferencia de Baphomet, la cual invitamos a los amigos a incursionar en el canal de YouTube, en el cual se cuelgan todas las conferencias, y si no han tenido la oportunidad de escuchar esa charla relacionada con Baphomet, pues realmente está bastante conectado con lo que estamos diciendo hoy, y ahí el propio maestro Johansson aclara muchísimas cuestiones del Baphomet que nosotros particularmente no conocíamos, por lo cual exhortamos a los amigos a poder escuchar esa conferencia. Bien, la finalidad era lograr, como estamos comentando, una implosión o despertar de la conciencia y una regeneración total del individuo que le permitiera caminar en la vía de la iniciación hasta su propia religare con la divinidad, hasta su unión con la divinidad. Los pormenores y el modus operandi fueron transmitidos a través de ciertas sociedades secretas, desde los rosacruces, gnósticos, templarios, las fórmulas descritas en los libros de alquimia medieval, en el arte gótico, en las catedrales, donde hay diversa simbología, pues encierra realmente la enseñanza de la rosa y la cruz. Las bodas alquímicas se cristalizan en el Maituna, en la que el esoterismo ha dado en llamar el gran arcano, o el arcano solar, o la unión tántrica. Shiva Shakti. La pareja tántrica representa al dios y a la diosa. La mitología dice que el universo surgió del acoplamiento del dios y de la diosa. Lo que está haciendo el hombre y la mujer cuando celebran el rito de unión tántrica es cristalizar en el plano humano esa unión cósmica divinal. Hombre y mujer se fundan en un abrazo que se demora mucho y se crea ese nivel, un campo electromagnético de energía muy poderosa que fluye de cuerpo a cuerpo, que lleva a la consciencia a un estado culmen. Bien, en la unión tántrica llamada Maituna, el intercambio sexual místico está definido pues, por la ausencia de orgasmo, la ausencia total de eyaculación y lo que se produce es una transmutación de energía. Bien,
En este instante, cuando vamos a explicar los 3 tipos de transmutación, vamos a hablar de los 5 valores que son justamente los que conducen al alquimista, al aspirante a Rosa Cruz, pues al despertar de la conciencia y a la autorrealización. Justamente estamos hablando de los detalles que están relacionados con las aguas de la vida, estamos hablando de la unión sagrada y como no podía ser de otra manera, al hablar de la vida tenemos que hablar precisamente de esas aguas, lo que es justamente el valor de la vida. Hay 5 valores que son las herramientas de trabajo, si vale esa expresión, que son justamente las pautas que tenemos que llevar a cabo día tras día para poder llegar al despertar de la conciencia. Vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. En el valor de la vida tenemos la imperiosa necesidad de trabajar con la energía sexual. Tenemos que trabajar con las aguas de la vida. Justamente la base de toda vida son las aguas espermáticas. En lo que es el valor de la vida, tenemos concretamente que debemos de realizar una adecuada transmutación de nuestra simiente. El hombre genera continuamente lo que para hacer se llamó el enseminis, lo que es justamente el esperma sagrado, y la mujer lo que se llaman los proóvulos. Pues bien, aquí se produce una adecuada transmutación de esa energía que sube victoriosa por los nadis que vemos en la imagen, y Pingala, hasta el cerebro para desembocar posteriormente en el corazón. Existen 3 tipos de transmutación, unipolar, bipolar e integral. En la transmutación unipolar la realiza aquel aspirante que todavía no puede trabajar con el otro polo. Siempre hablamos de mujer y hombre, hombre y mujer. Y cuando no se tiene pareja, entonces se realiza la práctica de transmutación unipolar, en la cual se realiza una práctica muy sencilla, en la cual se utiliza lo que es la visualización, la imaginación, se hace subir el fuego hasta el cerebro y luego hasta el corazón, haciendo una adecuada respiración y utilizando generalmente varios mantras. El más utilizado es el mantra S, pero más adelante hablaremos de la posibilidad de hablar de las prácticas y realizar lo que es un pequeño seminario donde podremos dar más detalles. La transmutación, segundo tipo de transmutación bipolar, donde todavía no hay contacto sexual, el contacto es con las manos, por ejemplo, se entrelazan las manos hombre y mujer y se establece una relación bioelectromagnética. Ahí todavía no hay conexión sexual. Y luego lo que venimos hablando, el gran arcano, el arcano solar, el Saha Maituna, el Tantra blanco, yoga tántrico, Udvareta yoga, todos son expresiones simbólicas, la magia sexual, para hablar de lo que es la transmutación integral. Ahí hay contacto sexual sin expectación de orgasmo, no hay tampoco eyaculación, obviamente. La transmutación se realiza mediante la visualización de energía, haciéndola circular y extender también por los nadis o canales de transmutación hacia el cerebro y hacia el corazón, utilizando pues un mantra. Entonces, justamente la transmutación integral se constituye o constituye pues lo que es el secreto secretorum de todas las épocas, ¿no? Aquí tenemos Ida y Pingala. Ida y Pingala. Bien, el arcano solar simbolizado en la Edad Media, el crisol de la alquimia, tenemos a la pareja sagrada y a la derecha pues una muestra un poco más iconográfica según el contexto de la época medieval, donde se ve claramente o donde se esconde el gran arcano. Bien, en cuanto a los fundamentos y las bases de las bodas alquímicas, que son especificadas claramente en lo que es el libro del maestro Johansson, Bodas alquímicas, los fundamentos y bases de la boda las encontramos en el simbolismo sagrado de las religiones, afirma el maestro. Todo oculto simbolismo fálico encierra la realidad de las bodas. Toda boda ha sido siempre paradigma de amor y sacrificio. La piedra, la base de sus fundamentos de las bodas, la hallamos claramente establecida en la piedra fundamental de la Iglesia trascendida del Cristo, en el pátar, en el PTR, en el Pedro, en el sexo. La base de toda boda alquímica se constituye con la piedra filosofal de la alquimia esotérica y esa piedra es el sexo. Las bodas son eminentemente sexuales porque se fundan en el amor.
El fuego del amor hay que buscarlo en el sexo. El amor es sexo, sexo bien entendido. Las bodas son sexuales. Las bodas se fundamentan en el amor. El placer extingue el fuego del amor. Las bodas viven por el amor y molan el placer. La divinal institución de las bodas jamás podía ser considerada como una ley natural porque en muchos de esos aspectos va contra la naturaleza y la domina, la comprende, la supera y la trasciende, afirma el maestro. Los amantes no están supeditados a ninguna ley natural, la trascienden todas. Las bodas no son una institución natural, constituyen una institución sobrenatural. Quien domina la naturaleza animal domina su propia naturaleza, se hace dueño de ella y la trasciende hasta las cimas excelsas de la virtud. Las bodas alquímicas requieren, para su realización, de un constante batallar contra las corruptas normas racionales y contra la oposición misma de la naturaleza. La razón y la naturaleza se oponen a ser trascendidas. ¿Qué podemos decir de la boda Rosacruz de Jesús el Cristo y María? Bueno, hay un autor, Rafael Ereza, dice que hasta un ciego puede leer en la escritura que Jesús y María Magdalena se amaban. El Evangelio lo proclama sin sombra alguna. La tesis del autor es que Jesús y María Magdalena fueron marido-mujer y fruto de su amor fue el discípulo amado, es decir, Juan por su nombre, Marcos, autor del segundo y cuarto evangelio. Bueno, eso es una hipótesis que obviamente, pues aquí en principio no estamos muy de acuerdo, pero lo más importante es el señalamiento que se hace en los evangelios, clara o no tan claramente, de lo que es la boda. María Magdalena es María de Betania, esposa de Jesús, fue la primera en ver a Jesús resucitado. Según el autor, pues se especifica lo siguiente: han tomado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Juan 20:13. Los 18 primeros versículos del capítulo 20 de San Juan son de una belleza indescriptible, pues narran la resurrección de Jesús, y el paralelismo de este texto con el Cantar de los Cantares es evidente. El cantar es un canto de amor entre esposo y esposa. La unción de Betania, pues es María de Betania o María Magdalena la que ungió a Jesús, con su ungüento y le enjulló los pies con los cabellos. La unción no podía realizarse por cualquiera. También se encuentra ella a pie de la crucifixión. No encuentra el cuerpo de Jesús y expresa: se han llevado a mi Señor. Según San Pedro, esa es la expresión que se emplea o que emplea una esposa a semejante de Sara con Abraham. La obra realizada por María es obra buena. No puede caber duda alguna de que es la mujer que ha transformado a Jesús en Cristo. Esta mujer transformó a Jesús, su esposa. En el Evangelio de Felipe, pues se dice concretamente que el matrimonio físico es obra de los espíritus impuros, que el matrimonio es una mancha, que el matrimonio físico mancilla al ser humano y se opone al matrimonio espiritual, que es inmaculado. Se dice justamente en el Evangelio de Felipe que 3 mujeres caminaban siempre con el Señor: María su madre, la hermana de esta, y Magdalena, denominada su compañera. El pasaje sobre la unión de Jesús con Magdalena había sido suprimido en el Evangelio de Marcos por el obispo Clemente de Alejandría, el que escribió una carta a su colega Teodoro contando que tuvieron que eliminar el episodio de la resurrección de Lázaro porque el evangelista dejó claro que Jesús y María eran pareja. Esta carta fue descubierta en 1958 por el profesor Morton Smith, profesor de Historia Antigua de la Universidad de Columbia, en su libro de San Ignacio de Antioquía, un monasterio cerca de Jerusalén. En un libro de San Ignacio de Antioquía, un monasterio cerca de Jerusalén. Los términos copto-griegos empleados por el autor, compañera y consorte, valen en los textos de Nag Hammadi tanto para designar una unión sexual como una unión espiritual y mística de un gnóstico, y aún en la tierra con su contrapartida o esposo celeste que la guarda en el cielo. La compañera del Salvador es María Magdalena. El Salvador la amaba más que a todos los discípulos y le besaba frecuentemente y ahí hay unos puntos suspensivos. El beso en la boca de Jesús a María, algunos interpretaron que esta había sido iniciada en un acto especial
que le confiere la sabiduría gnóstica. Bien, en cuanto a las bodas de Caná, realmente las bodas de Caná son las bodas alquímicas. El Evangelio de Juan refiere las bodas de Caná, donde la tradición ocultista quiere ver las propias bodas alquímicas de Jesús y María Magdalena. La boda de Caná de Galilea, cerca de Nazaret. María, madre de Jesús, le dice, no tienen vino. Jesús responde, mujer, ¿qué nos va a mí y a ti? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre le dice a los sirvientes, haced lo que él os diga. Y había 6 tinajas. Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua, sacadlo, llevadlo al maestre Sala. Y los criados lo llevaron cuando el maestre Sala probó el agua convertida en vino, como ignoraba dónde venía y de dónde venía, llamó al novio y dijo que todos sirven primero el vino bueno y cuando ya todos están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Bueno, son realmente cuestiones que referencian algunos autores, los propios evangelios, donde resumidas cuentas, pues se viene a decir que no se puede esconder realmente la realidad de la unión como esposo y esposa, como pareja unidos en bodas alquímicas de Jesús y su pareja María Magdalena. Realmente, incluso en los propios evangelios se habla del episodio de las bodas de Caná y esas bodas no podían ser otras que las del propio Jesús el Cristo. Evidentemente, luego hay otros evangelios apócrifos de los cuales hemos hecho alguna mención y alguna investigación de algún autor, donde ahí ya sí que claramente se habla de Jesús con su pareja, del beso en la boca, etcétera, etcétera. Algunos autores, como Antonio Piñero, un especialista concretamente en los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, pues bueno, de alguna manera ni niega ni afirma, hace unas interpretaciones donde, según él, no se especifica muy claramente pues que esto se dedujera, pero nosotros realmente, base a la tradición hermética y a lo que especifica el maestro Johansson y otros autores, evidentemente creo que hay sobradas referencias donde se puede llegar a una conclusión totalmente clara y tajante. Bien, según el maestro Johansson, no hay progreso posible si se elimina el sexo del trabajo místico y todo iniciado y maestro de la Blanca Orden lo es gracias al sexo. Gracias a la castidad solar, gracias a la transmutación, y el iniciado hace de la transmutación su práctica diaria. El crisol de las bodas alquímicas es el sexo. El trabajo místico en el laboratorio alquimista no es natural, es hiperlógico, suprarracional, es consciencial. La virtud suprema se la conquista luego de exhaustivas victorias obtenidas en el crisol de las bodas alquímicas. Dios instituye las bodas en el amanecer de la vida. Fue, es y será vivida por todos los seres humanos del universo. Aquellos que despertaron conciencia se convirtieron en seres humanos, trascendiendo su estado de animal racional. Los requisitos, pues estar dispuesta a vivir en conformidad al mandato divinal del no fornicarás, es decir, no derramar la simiente ni llegar al orgasmo, y vivir en conformidad a la enseñanza dada por todos los avataras que vivieron las bodas alquímicas. Los iniciados unidos en bodas alquímicas, mediante la plena vivencia de los 5 valores de la Rosacruz, se encaminan al despertar de la conciencia y a la unión con el Padre para atravesar las 3 grandes montañas de la iniciación e ingresar en lo absoluto para la consecución de la piedra filosofal. Bien, como resumen, realmente eligiendo, pues digamos, algunas frases, algunas cuestiones que especifica el maestro Johansson en su libro Bodas alquímicas, podríamos decir rápidamente lo siguiente. Dios instituye las bodas, no el matrimonio. Las bodas fueron instituidas por mandato divinal allí en el amanecer de la vida y fue y es y será conscientemente vivida esta institución de las bodas por todos los seres humanos del universo. El matrimonio es una funesta institución maligna que solo existe en el planeta Tierra. Las bodas es la sublime institución divina vivido en cada planeta, en toda estrella y en todo sol del cosmos infinito. Se ha confundido desde siempre eso que es el matrimonio con el acto consciencial y formidable de eso que son las bodas. Para que realmente se celebren bodas es necesario que surjan 2 jóvenes amantes dispuestos íntegramente a vivir íntegramente en conformidad a las leyes divinas, a vivir en conformidad a la enseñada práctica brindada por todos los avataras o grandes maestros del amor, quienes como Jesús vivieron
en la vida práctica y real la divinal y sublime institución de las bodas. Las bodas no son costumbristas ni morales. Las bodas son muy extrañas, son raras, son realmente extraordinarias. Las bodas son supramorales, se hallan por encima de toda costumbre moralista y de toda costumbre vulgar. Las bodas realmente constituyen una institución sobrenatural. Quien domina la naturaleza animal domina su propia naturaleza, se hace dueño de ella y la trasciende hasta las cimas excelsas de la virtud. El crisol de las bodas alquímicas es el sexo. El sexo es el laboratorium oratorium de los amantes alquimistas. Las bodas que constituyeron la comunión de las conciencias son orientadas por el verbo ígneo de la verdad, expuesta en la prístina simbología de la sabiduría oculta y contenida en los libros sagrados. El sendero de las bodas alquímicas es el sendero del amor. Y la felicidad, el poder, la libertad, la sabiduría cuestan, pero no cuestan dinero. La conquista de la felicidad cuesta sudores de sangre, sacrificio sublime, renunciación total. A la felicidad solo puede llegarse por medio de las bodas alquímicas. No hay otro camino. Y el camino que conduce a la felicidad está plagado de dolores, ingratitudes, traiciones. Es un camino tortuoso, difícil, agreste. La raíz de todos los dolores y aflicciones que os aflijan se halla en la fornicación. La fornicación es la madre raíz de todas las aflicciones. Y para poder incursionar en lo que es el camino de las bodas, pues hemos hablado de los 5 valores y hemos hablado claramente del valor de la vida. Bien, hemos hablado de los 3 tipos de transmutación. El valor de la muerte habla de la muerte no del cuerpo físico, evidentemente, sino de la muerte del ego. Debemos de realizar un control de los yoes, un control egoico. El ego es el que aprisiona, es el que tiene prisionera la conciencia, entendiendo por ego los miles de yoes que conforman nuestra fragmentada psiquis. Justamente el ego es el gran problema, porque es justamente el que está impidiendo la manifestación, el despertar de la conciencia. Debemos de realizar lo que es un control del ego para su debilitamiento. Y más adelante, cuando hayamos despertado conciencia y hayamos tenido la posibilidad, mediante las prácticas de magia sexual, de haber despertado Kundalini, después de haber despertado conciencia, podemos permitirnos el lujo de, con la espada de Kundalini, poder eliminar a los yoes. Ese es el valor de la muerte. El valor de la libertad nos habla concretamente precisamente de eso. No somos libres porque estamos sometidos a las cadenas del ego. Debemos de vivir de instante en instante, de momento a momento, justamente lo que es el valor de la libertad. Tenemos que trabajar con la atención y dividir la atención en 3 aspectos. La individualidad, la acción y la ubicación. Nosotros hablamos en la Orden Rosa Cruz de la práctica del IAU-OM, y esa práctica tiene 2 columnas torales. La primera columna es el autorrecuerdo y la segunda la autoobservación. Si nosotros nos autorrecordamos, pues obviamente nos vamos a autorrecordar como conciencias, no como egos, pero sin perder la noción de lo que somos como conciencias. Entonces ya sí, mediante la autoobservación, pasamos a extender nuestra atención hacia lo que estamos haciendo en un momento dado. Y sin perder nuestra individualidad y sin perder lo que estamos haciendo en un momento dado, estamos extendiendo nuestra atención hacia el lugar en el que nos encontramos. De tal manera que dividimos la atención en 3. Esa práctica es la división de la atención consciente. I-AU-OM, I de individualidad, A de acción, U de ubicación. De esa manera establecemos lo que es un cortafuegos entre las injerencias de la mente, que está totalmente bombardeándonos continuamente con ideas, imágenes y sumergiéndonos en el sueño, para poder romper justamente esas injerencias de la mente, para vivir un efectivo aquí y ahora, vivir el presente tal como se debe de vivir, para vivir una vida consciente. Entonces obviamente podemos utilizar y realizar la práctica del IAU-OM, pronunciando el mantra OM internamente con la cadencia de los latidos del corazón. Y por último, el valor del amor y la sabiduría. El valor del amor, obviamente, no podía ser de otra manera que amar al prójimo más que a nosotros mismos, y amar al prójimo es darle lo que nosotros consideramos que es lo más valioso que tenemos, que es la enseñanza Rosacruz. Gratuitamente, por supuesto. El valor de lo que es la sabiduría implica hacer la voluntad del Padre. Para hacer la voluntad de Dios, obviamente tenemos que despertar, es la prioridad, despertar consciente. Y siempre,
para hacer la voluntad del Padre y acudir a Él en todo momento, para toda práctica, para toda acción y sentirle, tener presentes a nuestros divinos padres siempre cerca de nosotros. Esos son los 5 valores que nos llevan a justamente el despertar de la consciencia y a la autorrealización. Los mismos valores que han vivido los grandes maestros del pasado, los grandes alquimistas, los grandes rosacruces, y que siempre fueron, son y serán los que constituyen justamente las pautas para el despertar de la consciencia y la autorización del ser. Bien, hasta aquí la charla de hoy. Si alguien quiere realizar alguna pregunta y somos capaces de contestar, estaremos encantados. Hay una pregunta por WhatsApp. Sí. Que dice, ¿por qué se dice que María Magdalena era una prostituta? Bueno, hay que tener en cuenta que en la antigüedad, con respecto a ciertos términos llevados a la sociedad de hoy, pues hay una abismal diferencia, ¿no? No es que fuera realmente María Magdalena una prostituta, pero se ha vinculado, pues, en el pasado lo que se llamaba la prostitución sagrada, no como la prostitución tal como la conocemos hoy, sino como una equivalencia al término de vestal, ¿no? Entonces, en los antiguos, en algunos colegios de iniciados, pues existían lo que es las vestales, que en algunos términos, en algunos tratados, algunos autores las denominaban las prostitutas sagradas, pero no es que fueran prostitutas tal como hoy se lo conoce, sino simple y llanamente vestales. De ahí la confusión, de ahí la tergiversación, por cierto, de tergiversación, pues realmente bastante interesada, justamente para que nadie pudiera saber la realidad que es la que hemos explicado hoy. Entonces, no tiene nada que ver con el concepto que hoy se conoce como prostitución, sino más que nada como vestales. Bien, hay 2 consultas a través del chat. La primera dice, ¿cómo hace uno para vencer un yo que se manifiesta en cierto momento del día? Bueno, es una pregunta que es sencilla y que encierra toda la enseñanza, ¿no? Realmente no es fácil. Bueno, vencer cualquier yo no es fácil, hay que partir de esa base. Pero lo primero que tenemos que hacer es tener el convencimiento de que hay que vencerlo. Es decir, tener el convencimiento y tener claro el por qué es necesario el control de los yoes y el por qué tenemos que vencernos. Cuanto más vayamos controlando esos yoes, pues obviamente iremos debilitando más y más a ese ego que es el que realmente se expresa a través del animal racional. ¿Cómo hacer? Bueno, lo primero es la autoobservación y una vez que se produce esa autoobservación y se detecta esa situación, pues obviamente no podemos caer en la identificación. Tenemos que llegar a la conclusión de que nosotros realmente, la esencia, la consciencia, no es ese ego. Nosotros no somos de ellos, por lo cual tenemos que desidentificarnos del mismo. Cuando nos identificamos con los egos, pues simple y llanamente no hacemos una diferenciación de lo que es sujeto y objeto, con lo cual, pues obviamente somos dominados por los mismos. Entonces, lo primero es tener la voluntad de querer hacerlo. Segundo es detectarlo, autoobservarlo, estudiarlo y justamente en ese sentido tener poco a poco lo que es la determinación y la fuerza del caso para no dejarse dominar por el mismo. Las prácticas que realizamos de transmutación y las prácticas de voluntad que se enseñan en la orden son tendentes realmente a coadyuvar para poder realizar el trabajo del control yoístico. Pero realmente lo primero es que hay que comprender el por qué hay que controlar a los yoes. Y una vez que se comprende el por qué y se toma conciencia de que hay que hacerlo, pues es la determinación de hacerlo. Y el cómo viene con la práctica. Obviamente de la noche a la mañana es complicado realizar ese trabajo, pero quién sabe, poco a poco podemos ir poco a poco venciéndonos a nosotros mismos, identificando a esos egos con la autoobservación, no identificándonos con los mismos y en ese sentido poco a poco iremos
controlando estos mismos una vez que los hayamos detectado. Y, por supuesto, algo muy importante, la práctica del IAU, la práctica de la libertad, nos lleva precisamente a ayudarnos a que no haya manifestación yoística. Viviendo una plena práctica del IAU-OM, pues justamente ahí es una gran herramienta para poder realmente tener la posibilidad de que no se expresen los yoes. Ya hemos comentado concretamente que justamente en la división de la atención de individualidad, acción, ubicación, si vivimos un continuo presente, en ese sentido no tendría que manifestarse ninguno de los yoes. Pero si realmente ocurre y se manifiesta, entonces podemos realmente pues, no caer en la identificación, saber verlos y no dejarnos arrastrar por ellos en ningún momento. Bien, si no tiene nadie más preguntas, simplemente, como siempre, agradecer la presencia de los asistentes y, por supuesto, pues emplazar a todos los amigos a una próxima charla, próximo sábado, para seguir desgranando la enseñanza Rosa Cruz y seguir todos aprendiendo de la misma. Muchas gracias de nuevo a todos y hasta pronto.